El principio de incertidumbre. En 1923, el físico francés, Louis de Broglie, sugirió que la dualidad onda-corpúsculo que se aplica a los fotones, es decir, a la radiación electromagnética, también podría aplicarse a los electrones y otras partículas subatómicas. Quizás, infirió, que la dualidad onda-corpúsculo es una propiedad fundamental de todos los procesos cuánticos. Si es así, las partículas que siempre se consideraron corpúsculos materiales pueden, en algunas circunstancias, actuar como ondas. De Broglie buscó una expresión para la longitud de onda que podría estar asociada con el comportamiento ondulatorio de un electrón. Encontró la expresión con un argumento muy simple. El momento lineal de un fotón de longitud de onda lambda es P igual a h dividido por lambda, o, dicho de otra forma, la longitud de onda del fotón es lambda es igual a h dividido por P. De Broglie pensó que esta relación también podría aplicarse a los electrones que se mueven con velocidad v y, por tanto, con un momento lineal P igual a m por v. Sugirió audazmente que la longitud de onda de un electrón es lambda es igual a h dividido por m por v, donde m es la masa del electrón y v su velocidad. Pero, ¿qué significa decir que un electrón tiene una longitud de onda igual a la constante de Planck dividida por su momento lineal? Como hemos visto, si esta afirmación tiene algún significado físico debe ser posible comprobarla mediante algún tipo de experimento. En este caso, se debería poder medir alguna propiedad ondulatoria del electrón. La primera de esas propiedades que se pudo medir fue la difracción. De la relación lambda igual a h dividido por m por v, se deduce que las longitudes de onda asociadas a los electrones serán muy cortas, incluso para electrones bastante lentos. Un electrón acelerado a través de una diferencia de potencial de solo 100 voltios, tendría una longitud de onda de solo 10 elevado a menos 10 metros. Una longitud de onda tan pequeña no daría efectos de difracción mensurables al encontrar incluso un objeto microscópicamente pequeño, digamos, de una micra. No podía manipularse un objeto así en la época. Había que buscar algo del tamaño de la longitud de onda que pudiese usarse. En 1920, estaba bien establecido que los cristales tienen una estructura reticular regular. La distancia entre los planos de átomos en un cristal es de aproximadamente 10 elevado a menos 10 metros. Tras el postulado de Broglie que los electrones podían tener propiedades de onda, varios físicos sugirieron que la existencia de ondas de electrones podría mostrarse usando cristales como rejillas de difracción. Los experimentos iniciados en 1923 por los físicos Clinton Davisson y Lester Yerme encontraron patrones de difracción similares a los obtenidos anteriormente para los rayos X. El experimento de Davisson-Yerme demostraba dos cosas. Primero, los electrones tienen propiedades de onda, de lo contrario no podrían mostrar el patrón de difracción de las ondas. Se podría decir que un electrón se mueve siguiendo el camino que toma la onda de Broglie que está asociada al electrón. En segundo lugar, las longitudes de onda de los electrones están dadas correctamente por la relación de Broglie, lambda igual h dividido por m por v. Estos resultados fueron confirmados en 1927 cuando el físico George Thomson hizo pasar un haz de electrones a través de una delgada lámina de oro. Thomson encontró un patrón como el que se muestra en la imagen 1. Se asemeja a los patrones de difracción producidos por los haces de luz que atraviesan hojas finas de materiales.
Para 1930, la difracción que se producía en los cristales había permitido demostrar el comportamiento ondulatorio incluso de los átomos de helio y de las moléculas de hidrógeno. Los experimentos que confirmaban la hipótesis de de Broglie indicaban que la dualidad onda-corpúsculo es una propiedad general, no solo de la radiación sino también de la materia. Niels Bohr había postulado que la cantidad m por v por r, que llamaremos momento angular del electrón que orbita en el átomo de hidrógeno, donde r es el radio de la órbita del electrón, m es la masa de los electrones y v es su velocidad lineal, puede tener solo ciertos valores cuantizados. Estos valores cuantizados permiten definir los estados estacionarios. La relación deducida por de Broglie, lambda igual a h dividido por m por v, esto es, el comportamiento ondulatorio de los electrones, tiene una aplicación interesante y extremadamente simple que respalda este postulado y ayuda a explicar la existencia de unos estados estacionarios y no otros. Bohr asumió que m por v por r solo puede tener los valores m por v por r igual a n por h dividido por 2pi, donde h es la constante de Planck y n un número natural que solo puede adoptar los valores n igual a 1, 2, 3, y así sucesivamente. Supongamos ahora que la onda asociada al electrón se extiende, de alguna forma, por la órbita circular de radio r, de tal forma que ocupa toda la órbita. Si esto es así, la longitud de la circunferencia de la órbita 2pi tiene que ser igual a una longitud de onda o a un número entero n de longitudes de onda. En cualquier otro caso la onda se autoanula. Lo vemos en la figura, a la izquierda, encaja, a la derecha no lo hace y las ondas se anulan. Si esto mismo lo reemplazamos por símbolos tenemos que 2 por pi por r, la longitud de la circunferencia, ha de ser igual a un número natural de longitudes de onda, n por lambda, o sea, 2 por pi por r igual a n por lambda. Por la relación de de Broglie sabemos que lambda igual a h dividido por m por v, por tanto 2 por pi por r igual a n por h dividido por m por v. Que no es más que el postulado de Bohr escrito de otra manera, ya que simplemente reordenando obtenemos m por v por r igual a n por h dividido por 2pi. La relación de de Broglie para las ondas electrónicas, unida a la idea de que los electrones tienen órbitas que permiten ondas estacionarias, nos permite derivar la cuantización de las órbitas electrónicas que Bohr tuvo que asumir. De lo que hemos visto, resulta que uno se puede imaginar un electrón que orbita en el átomo, tanto como un corpúsculo que se mueve en una órbita con un cierto valor cuantizado del producto m por v por r, como una onda tipo de Broglie estacionaria que ocupa una cierta región alrededor del núcleo. Con esta evidencia, podemos construir los cimientos de la mecánica cuántica. A mediados de la década de 1920, estaba claro que las cosas, electrones, átomos, moléculas, consideradas durante mucho tiempo como corpúsculos, también muestran propiedades de onda. Este hecho es la base de la teoría actualmente aceptada de la estructura atómica. Esta teoría, la mecánica cuántica, se introdujo en 1925. Sus fundamentos se desarrollaron muy rápidamente durante los años siguientes, principalmente por los trabajos de los físicos Max Born, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Niels Bohr, Pascal Jordan y Paul Dirac. Al principio, la teoría apareció en dos formas matemáticas diferentes, propuestas independientemente por Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger. Heisenberg enfatizó el aspecto corpuscular de los objetos cuánticos, mientras que Schrödinger enfatizó el aspecto ondulatorio. Finalmente, Schrödinger demostraría que, de hecho, estas dos formas de la mecánica cuántica son equivalentes, es decir,
diferentes formas de expresar las mismas relaciones. La formulación de Schrödinger ahora es la predominante, aunque los símbolos utilizados en sus ecuaciones se interpreten de manera algo diferente al uso original de Schrödinger. Este predominio en última instancia se debe exclusivamente a la base matemática, el cálculo diferencial, mucho más manejable que la forma de Heisenberg, basada en el cálculo matricial. Schrödinger buscó expresar matemáticamente la naturaleza dual de onda-corpúsculo de la materia. Anteriormente, James Clerk Maxwell había formulado la teoría electromagnética de la luz en términos de una ecuación de onda. Los físicos estaban familiarizados con esta teoría, sus aplicaciones y sus matemáticas. Schrödinger razonó que las ondas de de Broglie asociadas con los electrones podrían describirse de forma análoga a las ondas de luz clásicas. Por lo tanto, debe haber una ecuación de onda que se mantenga para las ondas de materia, al igual que existe una ecuación de onda para las ondas electromagnéticas. Schrödinger obtuvo una ecuación para las ondas de materia, ondas de de Broglie, asociadas con los electrones en movimiento. Esta ecuación, que lleva su nombre, ecuación de Schrödinger, define las propiedades de onda de los electrones y también predice su comportamiento corpuscular. La ecuación de Schrödinger para un electrón unido en un átomo tiene una solución solo cuando una constante en la ecuación tiene los valores de números enteros 1, 2, 3 y así sucesivamente. Estos números se corresponden con diferentes energías. Por lo tanto, la ecuación de Schrödinger predice que solo ciertas energías de electrones son posibles en un átomo. Además, estos estados energéticos se corresponden con la imagen de ondas electrónicas estacionarias en los diversos estados estacionarios. En el modelo de Schrödinger, estos resultados se derivan directamente de la formulación matemática de la naturaleza de onda y corpúsculo del electrón. Bohr tuvo que asumir la existencia de estos estados estacionarios al principio y no hacer suposiciones sobre las órbitas permitidas. En el modelo de Schrödinger, sin embargo, los estados estacionarios y sus energías se derivan de la teoría. El nuevo modelo arroja todos los resultados de la teoría de Bohr, sin ninguna de las hipótesis inconsistentes de la teoría de Bohr. La nueva teoría también explica cierta información experimental que la teoría de Bohr no tuvo en cuenta. Por ejemplo, permite calcular la intensidad de una línea espectral, que se entiende como la probabilidad de que un electrón cambie de un estado de energía a otro. Tras la unificación de la mecánica de ondas de Schrödinger con la formulación de Heisenberg, la mecánica cuántica pasa a estar representada por la ecuación de Schrödinger, que ya no proporcionaba un modelo material o una imagen visualizable del átomo. El modelo planetario del átomo tiene que abandonarse, pero no ha sido reemplazado por otra imagen simple. Ahora hay un modelo matemático para el átomo de un éxito enorme, pero no hay un modelo físico fácilmente visualizable. Los conceptos utilizados para construir la mecánica cuántica son mucho más abstractos que los del modelo de Bohr. A pesar de ello, la formulación matemática de la mecánica cuántica es mucho más poderosa que la empleada en el modelo de Bohr para predecir y explicar fenómenos. Muchos problemas que antes no se podían resolver, se resolvieron rápidamente con la mecánica cuántica. La comunidad física ha aprendido que el mundo de los átomos, los electrones y los fotones no puede pensarse en los mismos términos mecánicos que el mundo de la experiencia cotidiana. En cambio, el estudio de los átomos presenta algunos conceptos nuevos fascinantes, como los que veremos a continuación.
Lo que se ha perdido en fácil visualización se compensa con un aumento en la comprensión de la naturaleza al nivel más fundamental. Hasta este momento hemos asumido que cualquier propiedad física de un objeto se puede medir con la precisión que sea necesaria. Dicho de otra forma, hemos dado por sentado que para alcanzar cualquier grado deseado de precisión se requeriría tan solo un instrumento lo suficientemente preciso. Sin embargo, la mecánica ondulatoria demostró que incluso en los experimentos mentales con instrumentos ideales existen límites para la precisión de las mediciones que se pueden hacer. Por ejemplo, pensemos en cómo mediríamos las posiciones y la velocidad de un automóvil que se mueve muy lentamente a lo largo de una carretera recta. Podemos marcar la posición del extremo delantero del automóvil en un instante dado, haciendo una marca en el suelo. Al mismo tiempo, podemos poner en marcha un cronómetro. Podemos correr entonces hasta donde hemos colocado otra marca. En el instante en que la parte delantera del automóvil llega a este punto, detenemos el reloj. Midiendo la distancia entre las marcas, podemos obtener la velocidad promedio del automóvil dividiendo la distancia recorrida por el tiempo transcurrido. Como conocemos la dirección del movimiento del automóvil, conocemos la velocidad promedio. Por lo tanto, conocemos que, en el momento en que el automóvil alcanzó la segunda marca, estaba a cierta distancia de su punto de partida y había viajado a una velocidad promedio determinada. Si reducimos cada vez más el tamaño de las distancias para las que medimos el tiempo, nos iríamos aproximando al valor de la velocidad instantánea en cualquier punto a lo largo de su trayectoria. ¿Cómo obtendríamos la información necesaria para este experimento? Localizaríamos el automóvil empleando la luz del sol que se reflejaba en la parte delantera y llega a nuestros ojos. La misma clase de luz nos permite ver cuando alcanza el automóvil una marca en el suelo. Pero supongamos que vamos a utilizar ondas de radio en lugar de luz visible. A 1000 kHz, un valor típico para señales de radio, la longitud de onda es de 300 metros. Esta longitud de onda es mucho mayor que las dimensiones del automóvil. Por lo tanto, sería imposible ubicar la posición del automóvil con precisión. La onda se reflejaría desde el automóvil en todas las direcciones. También rodearía cualquier dispositivo de tamaño humano que deseemos utilizar para detectar la dirección de la onda. Por tanto, de este simple experimento mental, podemos concluir que la longitud de onda tiene que ser comparable o menor que las dimensiones del objeto para que éste pueda ubicarse bien. El radar usa longitudes de onda de entre aproximadamente 0,1 a 3 centímetros, por lo que podría usarse un aparato de radar en lugar de la luz solar. Pero incluso el radar dejaría incertidumbres de hasta varios centímetros en las dos mediciones de posición. La longitud de onda de la luz visible es inferior a 10 a la menos 6 metros. Para la luz visible, entonces, podremos diseñar instrumentos que ubican la posición del automóvil con una precisión de unas pocas milésimas de milímetro. Ahora pensemos en un electrón que se mueve a lo largo de un tubo en el que se ha hecho el vacío. Nuestro objetivo es medir la posición y la velocidad del electrón. Pero visto lo que pasa con el automóvil, sabemos que debemos elegir el método de medición adecuado. El electrón es tan pequeño que no podemos establecer su posición utilizando luz visible ordinaria. Estamos intentando localizar el electrón dentro de una región pequeña, digamos el tamaño de un átomo, de unos 10 a la menos 10 metros de diámetro. Por lo tanto, necesitamos unas de luz cuya longitud de onda sea de aproximadamente 10 a la menos 10 metros o menos.
Pero un fotón de una longitud de onda lambda tan corta y alta frecuencia f tiene un gran momento lineal, P igual a h dividido por lambda, y energía, h por f. Sabemos por los experimentos de Compton que un fotón así le dará un fuerte empujón al electrón cuando sea dispersado por este. Como resultado, la velocidad del electrón cambiará enormemente en una dirección nueva y desconocida. Por lo tanto, cuando captamos el fotón dispersado, podremos deducir de su dirección dónde estuvo el electrón. En este sentido, podemos, entre comillas, localizar el electrón. Pero en el proceso hemos cambiado la velocidad y por tanto, el momento lineal del electrón, tanto en magnitud como en dirección. En definitiva, cuanto más exactamente ubiquemos el electrón usando fotones de longitud de onda cada vez más corta, con menor precisión podremos conocer su momento. Podríamos tratar de perturbar menos el electrón usando fotones menos energéticos. Pero debido a que la luz existe en cuantos de energía igual a h por f, un fotón de menor energía tendrá una longitud de onda más larga, y esto crearía una mayor incertidumbre sobre la posición del electrón. Es imposible medir la posición y el momento lineal de un corpúsculo subatómico en el mismo instante con una precisión ilimitada. Cuanto más precisa es la medición del momento lineal, menos precisa es la medición de la posición en ese instante, y viceversa. Esta conclusión se recoge formalmente en el principio de incertidumbre, establecido por Werner Heisenberg en 1927. El principio de incertidumbre se puede expresar cuantitativamente en dos expresiones matemáticas simples, conocidas como relaciones de incertidumbre, que son conclusiones necesarias extraídas de experimentos sobre mediciones que involucran objetos cuánticos. Vamos a llamar delta x a la incertidumbre en la medida de la posición del objeto y llamaremos delta p sub x a la incertidumbre en la medida del momento lineal del objeto en la dirección x en ese mismo instante. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que el producto de estas dos incertidumbres debe ser igual o mayor que la constante de Planck dividida por 4pi. O sea, delta x por delta p sub x es mayor e igual a h dividido por 4pi. Existen relaciones similares para las coordenadas y z. Veamos qué quiere decir. Esta relación de incertidumbre dice que, si usamos un fotón de longitud de onda corta, en un intento de medir la posición de un electrón con una precisión muy alta, de modo que delta x sea muy pequeña, entonces la incertidumbre en la medición del momento delta p sub x debe ser al menos h dividido por 4pi por delta x. Esto significa que a medida que delta x se hace más pequeña, delta p sub x tiene que hacerse más grande. El efecto Compton nos sirve para entender qué ocurre. El electrón rebota con más velocidad, con mayor momento lineal, cuanto más corta sea la longitud de onda, mayor energía, por tanto, del fotón de medición. De hecho, si medimos la posición con tanta precisión que no hay incertidumbre en absoluto en la posición, entonces delta x sería 0. Pero para hacer esto, nos hubiéramos visto obligados a usar un fotón cuya longitud de onda fuese 0. Y un fotón así tendría una energía infinita. En este caso, la incertidumbre en el momento lineal del electrón sería infinita o, mejor, indefinida. Por otro lado, si permitimos que la incertidumbre en la medición de la posición sea muy grande, entonces la incertidumbre en la medición del momento se volvería muy pequeña, ya que el fotón tendría una longitud de onda larga. Es decir, momento lineal bajo. Si delta x se hace tan grande que fuese infinita, o indefinida,
entonces delta P sub X se convertiría en cero. Podríamos medir el momento lineal en ese instante con absoluta precisión. Pero no podemos medir tanto la posición como el impulso con absoluta precisión al mismo tiempo. La relación de incertidumbre nos obliga a una compensación. Cuando la precisión de una variable aumenta, la otra debe disminuir, y viceversa. De igual manera que esta relación de incertidumbre afecta al par de variables posición y momento lineal, existen otras análogas, como la que afecta al par energía y tiempo. Si llamamos delta T a la incertidumbre en la medición del tiempo, y delta E a la incertidumbre en la medición de la energía de un objeto cuántico en un instante dado, entonces el principio de incertidumbre de Heisenberg dice que delta T por delta E es mayor o igual que h dividido por 4pi. Como hemos visto, esta relación se puede resumir en: es imposible medir el tiempo y la energía de un objeto cuántico en el mismo instante con una precisión ilimitada. Cuanto más precisa es la medición del tiempo, menos precisa es la medición de la energía en ese instante, y viceversa. La consecuencia del principio de incertidumbre es que no podemos medir simultáneamente las propiedades ondulatorias y de partícula al mismo tiempo con precisión arbitraria. De acuerdo a la mecánica cuántica, las mediciones que hacemos de estas magnitudes físicas son aproximaciones a su estado real, o funciones de probabilidad de encontrar a una partícula subatómica en un estado cuántico particular. Esto implica que solo podemos aproximarnos a la realidad cuántica y nunca podremos saber exactamente cómo se comporta la naturaleza y el universo a estas escalas.